Hola a todos, bienvenidos al capítulo cuarto del curso de comandos Linux. Antes de comenzar quería pedir mis disculpas por el retraso, temas de trabajo y la certificación del EPI de Linux que me he sacado, en fin. Bueno, me ha llevado un poquito a este retraso. Bien, si no recuerdo mal, en algún capítulo anterior comenté que ya en el cuarto íbamos a empezar a realmente ya trabajar con comandos. Revisando un poquitín pues todo lo que sería el curso y demás y dándole una vuelta a todo, pues la verdad es que he visto que si en este capítulo empiezo a hablar ya de comandos, podrían quedarse algunas cosas en el tintero importantes que vendrían muy bien para luego entender mucho mejor el curso y sobre todo para, si que me estoy pensando, si también cuando termine hacer un curso de programación en la BAS, realmente para entender mucho mejor todo el contenido. Bien, este capítulo lo he dividido en 4 secciones, las cuales las he llamado comandos internos, alias, redirecciones y tuberías o pipes. Bueno, vamos a comenzar un poquito por cada una de ellas. ¿Qué son los comandos internos? Y el porqué un poco del querer explicar esto. Bueno, comandos internos son simplemente comandos, como cualquier otro comando que podemos ejecutar en la shell. Lo que ocurre es que estos comandos nos los proporciona la propia shell, la BAS en este caso. ¿Qué quiere decir? Que no los vamos a encontrar en ningún paquete que instalemos en el sistema, ni en ninguna ruta, en /bin o en /sbin, no. Son internos de la shell. ¿Por qué requiere una pequeña mención a estos comandos? Bien, porque como bien sabéis algunos, y si no, bueno, lo adelanto un poquito, que lo haré por supuesto mucho más detallado cuando llegue el momento. Existe un comando que se llama man. Este comando, aquí lo voy a acercar un poquitín. Este comando, como su nombre indica, ¿vale? Man, de páginas man. Este comando lo que hace es eh, sacarnos la documentación que exista del comando que queremos consultar. Por ejemplo, hombre, evidentemente yo esto os lo aconsejo y aparte que bueno, no creo que haya nadie en el mundo que realmente conozca todos los comandos existentes con todas sus opciones. Por lo tanto, siempre debemos de recurrir a estas páginas man o a este comando man que está dividido en secciones. Bueno, ya lo veremos en su momento. Lo importante es que con este comando podemos averiguar información o documentación sobre otro comando. Por ejemplo, si nosotros ejecutamos man-ls, ¿vale? Obtenemos toda la documentación que el programador o programadores nos han querido escribir en una página de documentación. Por lo tanto, vemos aquí todas las opciones y demás bien explicadas para ver cómo se utiliza este comando. Bien, el comando man ya veréis que lo vais a utilizar continuamente pues para descubrir cosas nuevas de los comandos que más o menos ejecutáis con cierta frecuencia. ¿Qué ocurre? Que si nosotros queremos averiguar u obtener información de un comando interno de la shell, nos vamos a dar cuenta de que no existe una página man para él. Por ejemplo, un comando interno de la shell es el comando cd. Con este comando, que significa, las siglas significan Change Directory, lo que hace es cambiar de un directorio a otro, nos posicionamos de un directorio a otro. Este comando, si quisiéramos ver qué posibilidades nos ofrece, pues no sé, parámetros, opciones y demás que tiene, y queremos sacar documentación sobre él y ejecutamos man cd, veremos que nos dice que no existe ninguna entrada de manual para cd. Cuando nos suceda esto, de momento no nos debemos de alarmar. Es cierto, es raro, alguna vez me lo he encontrado, pero bueno, es raro que alguien desarrolle un comando y no ponga documentación sobre él. Por lo tanto, vamos, casi siempre vais a encontrar documentación sobre un comando. Pero bueno, sí puede darse el caso de que haya alguno que también me los he encontrado que no. Pero bueno, lo que sí está claro es que si nosotros ejecutamos la orden man espacio y el comando y nos dice que no existe una entrada manual, de momento no pensemos que no existe una entrada manual de una página del manual, sino que es que a lo mejor se trata de un comando interno de la shell. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos averiguar
que realmente se trata de un comando interno de la shell. Para eso existe un comando que se llama type, ¿vale? El cual, si lo ejecutamos, si os fijáis, nos va a decir que cd se trata de una orden interna de la shell. Fijaros, aquí es donde realmente tenemos el tipo de comando que hemos ejecutado. Si estuviera en inglés, pues podría hacerles un built-in command o algo así, más o menos. ¿De acuerdo? Fijaros, voy a escribir type ls y nos dice que ls es un alias de ls color igual auto. No os preocupéis que en los temas de alias es uno de los apartados también que tengo previstos en este capítulo de hoy. Y lo explicaré un poquitín más detalladamente. Si os fijáis en los dos comandos, el type cd y el type ls nos devuelven información diferente. Uno nos dice que es un comando interno de la shell y el otro que es un alias. Bien, por lo menos esto ya nos dice que evidentemente no va a haber una página man para ese comando. Si es así, si es un comando interno de la shell, para obtener documentación sobre ese comando deberemos de ejecutar el comando help y luego dicho comando del que queremos obtener la información. Help cd ya sí nos sale una breve explicación con opciones y demás que nos explica realmente qué es el comando y demás. O sea, por eso, de una manera corta, porque tampoco creáis que se necesita explicar mucho más de los comandos internos, sí he querido incluirlo en este capítulo, por eso, para que sepáis que la propia shell nos ofrece ciertos comandos de los cuales si necesitamos obtener documentación sobre ellos no la vamos a obtener a través de la página man. ¿De acuerdo? Y repasando, ejecutar el comando type o type para averiguar qué tipo de comando es con el que estamos tratando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a la segunda sección porque realmente esto no requiere más explicación. Los alias. ¿Qué son los alias? Los alias, curiosamente también, si ejecutamos type, el comando alias también es una orden interna de la shell. Casualmente, además, alias es un comando interno de la shell. ¿Vale? O sea, si quisiéramos información sobre él, lo que hemos hablado, help, alias. Bien, un alias es un sinónimo de un comando que ya existe. Me explico. ¿Para qué sirven los alias? Los alias, supongamos que ejecutamos muchísimas veces un comando, que además siempre lo ejecutamos igual, con la misma cantidad de opciones y demás. ¿Qué ocurre? Pues que a veces, hombre, siempre estar ejecutando todo el rato el mismo comando con todas esas opciones es un poco engorroso. Entonces, el alias lo que nos proporciona es la posibilidad de crear un sinónimo sobre ese comando con todas sus opciones. De tal forma que ya crearíamos un nuevo comando, el cual le ejecutaríamos y tendríamos por detrás ese comando con todas sus opciones. Voy a poner un ejemplo que seguramente con eso ya os quede súper claro. Yo hay un alias que utilizo muchísimo, de hecho le tengo prácticamente puesto en todos los servidores donde administro, porque ya digo que es un comando que uso muchísimo. Por ejemplo, vamos a ver, creo que tengo un ficherito prueba creado. No, vamos a crear un ficherito, por ejemplo, prueba, ¿vale? En el TMP. Bien. Una buena práctica que yo siempre aconsejo a todo el mundo y que veo que nadie lo hace, pero bueno, haya cada uno, es cada vez que ejecutemos el BI, ejecutarlo de modo lectura. O sea, yo siempre, a no ser que tenga muy claro, evidentemente, que voy a editarlo y a modificarlo, pero si realmente solamente lo que quiero es leerlo y demás, buscar información sobre el fichero, siempre lo edito en modo lectura, ¿de acuerdo? Para evitarme que pueda meter la pata, yo que sé, que lo guardas, que no sé qué, que lo modificas. Imaginaros que sin querer, pues alguien con poca experiencia de repente está editando el /etcf setup, se equivoca, se pone nervioso, no sé qué, modifica una línea, la guarda y la máquina no arranca.
Bien, eso también es verdad que es un ejemplo como muy extremista, pero bueno, simplemente quiero que lo tengáis presente, que bueno, que una buena práctica es si solamente ya sabemos de antemano que vamos a leer el contenido de un fichero, aunque hay otros comandos, ¿eh? Pero bueno, esto es un ejemplo. Si vamos a utilizar el vi, pues es una buena práctica abrir ya, forzar ese comando, ese fichero, abrirlo como solo lectura. ¿Cuál es la opción que nos brinda vi para abrir un fichero de modo lectura? Bien, pues la opción es "-r mayúscula". ¿De acuerdo? Fijaros, si yo abro ese comando normal, ese fichero ahora mismo de forma normal, ¿vale? Si nos vamos a esta línea, ¿vale? Es el contenido, pero si nos vamos al final, pues nada, nos dice el fichero, cómo se llama, perdón, la línea, número de caracteres, demás. Vale, yo lo cierro y ahora lo voy a abrir de modo de solo lectura. Fijaros lo que ya nos dice al final. Al final ya nos dice, ¿vale?, que el fichero prueba.txt se ha abierto en modo de solo lectura. Esto es una manera, bueno, pues de protegernos, pues si metemos la pata, ejecutamos de repente un comando que no conocemos muy bien, el vi o el bin, no sé qué, bueno, pues podemos ver que al final nos va a advertir de que estamos cambiando un fichero de solo lectura. Evidentemente yo esto insisto que me parece que es una buena práctica. Bien, a lo que nos ocupa. En mi caso, al ser un comando que utilizo muchísimo, el vi-r mayúscula, es un poquito engorroso de escribir porque claro, tienes que poner ahí la R en mayúscula y tal. Yo lo que me creo es un alias de este comando, de tal forma que yo le llamo vir, así como lo veis, vir, que además tengo una anécdota un poco curiosa con esto, porque tengo un compañero que me dijo hace poco, ¿qué es eso del vir? ¿Ese qué comando es ese que no conozco? Digo, no, eso es un alias que tengo yo puesto en todos los servidores para editarlo de forma de solo lectura. Bueno, una pequeña anécdota. En fin, yo tengo puesto este alias que se llama vir, que el cual lo que va a hacer es un vi-r de cualquier fichero que yo edite. Si ejecuto vir prueba txt, fijaros que estamos en la misma situación que os expliqué antes. ¿Ven? Que lo abre de solo lectura. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un pequeño ejemplo para que veáis la utilidad que tiene los alias. Perdón, los alias, ¿vale? ¿Cómo podemos crear alias? ¿Cómo podemos averiguar los existentes? ¿Dónde hay que ponerlos? En fin, vamos a hablar un poquito de todo eso. Con el comando type, como habéis visto antes, no solamente nos dice si es un comando interno de la shell, sino que si se trata de un alias, realmente a dónde apunta ese alias. Si os fijáis, si yo escribo type vir, me está diciendo que vir, ¿de acuerdo? Vir es un alias de vi-r. De tal forma que yo, evidentemente, siempre que ejecute vir y luego el fichero, me va a ejecutar un vi-r mayúscula y el nombre del fichero. Para averiguar todos los alias que tenemos establecidos en nuestro usuario. Bueno, pues ejecutamos el comando alias tal cual, sin ninguna opción, sin ningún argumento, sin nada, y nos devuelve todos los alias existentes que tenemos para nuestro usuario. ¿De acuerdo? Si os fijáis en la línea del final, aquí concretamente, a ver si soy capaz de seleccionarlo, bueno, aquí tenemos el alias, el vir, con el vi-r. Hay algunos más que ahora voy a entrar un poquitín en detalle muy interesantes que quiero que conozcáis. Como si os fijáis, mira, también tengo puesto el vi que apunta al bim, que es el vi mejorado. ¿De acuerdo? Bueno, esto es otro tema, pero bueno, que realmente el que yo uso muchísimo es el bim, y bueno, para no tener que estar continuamente escribiendo bim, pues escribo vi y ya sé que me va a llamar al bim. Esto prácticamente ya casi todas las distribuciones ya de hoy en día nuevas ya casi que lo incluyen. Si no como un alias, sino el propio comando, vi ya es un enlace a un bim, en fin, ya hay mecanismo para que realmente usemos el bim, que es mucho más eficiente y mucho mejor de utilizar que el bim. Bueno, como ya digo, el comando alias así solo nos muestra todos los alias que tenemos establecidos. Importante, estos son todos los alias que nosotros tenemos establecidos para nuestro usuario. De momento no sabemos si son para todos los usuarios o solo para el nuestro.
¿De qué forma, si somos administradores del servidor Linux, podemos hacer que creemos un alias y que sea ese alias visible o utilizable para todos los usuarios de nuestra máquina? Imaginaros que tenemos varios usuarios y queremos un alias concretos, que ahora pondré algún ejemplo, como es en el caso del RM, del MV, del CP, bueno, comandos que son peligrosos, y queremos hacer un alias para darle un mínimo de seguridad, y queremos que ese alias se le incluyan a todos los usuarios cuando hacemos login. El mejor sitio para mí para hacerlo, aunque bueno, luego ya depende un poco también de la distribución. Por ejemplo, si es un Red Hat, un Enterprise, un Advanced Server o bueno, una distribución del servidor, el mejor sitio donde se puede poner es en /etc /profile.d. Ahí hay un directorio que podemos agregar scripts donde podemos personalizar ahí pues en este caso alias y un montón de cosas más, que eso se va a ejecutar en cada usuario cuando hace login. Ese sería el mejor sitio. En un Debian, en un Ubuntu y tal, podemos someterlo en el fichero /etc profile. Bueno, mira, aquí en el caso de Ubuntu también, antiguamente no era así, antes solamente existía el etc/profile. Bueno, en Ubuntu también podemos incluir en el etc profile.d igual los scripts con alias y demás, ¿de acuerdo? De hecho yo tengo puesto ahí uno, el history ese está puesto por mí. O si queremos también podemos incluirlo en el etc /etc/bash rc, pero vamos, os aconsejo que lo pongáis siempre en el bash rc. También sería otro sitio, pero yo os aconsejo mucho más legible, mucho más fácil de mantener, que lo pongáis dentro del /etc /profile.d. Aquí sería si queremos que todos los usuarios tengan ese alias, ¿de acuerdo? O sea, habría que crear un pequeño script y ahora os diré cómo crear los alias. En el caso de que solamente queremos que un alias sea para un usuario en concreto, el mejor sitio es en su directorio home, ¿de acuerdo? En su directorio home, en un ficherito oculto que se llama bashrc. Ahí en el bashrc es donde es un buen sitio, no digo que sea el único, el punto bash profile también, pero bueno, este es un sitio donde normalmente se suelen colocar todos los alias, como veréis. Yo ahora mismo solamente todos los alias que habéis visto los tengo puestos para mi usuario, porque realmente esta máquina solo la uso yo, pero muchos de los que hay aquí serían muy buenos ponerlos para el resto de usuarios, ¿de acuerdo? Si os fijáis, pues nada, aquí tengo el B, ¿vale? El B, que es el BIM, y el BIR, ¿de acuerdo? Con el B menos R mayúscula, ¿de acuerdo? Hay algunos más, por ejemplo una sola L, pues ejecuta el ls con ciertos parámetros. Bien, aquí en este fichero se haría en el caso de que quisiéramos simplemente ese alias para que fuera para un usuario. ¿Por qué? Porque ¿por qué me refiero el quererlo meter en un fichero? Porque cuando nosotros creamos un alias, la forma de crearlo es el comando alias, por supuesto el comando alias, luego el sinónimo que queremos poner. Por ejemplo, imaginaros que vamos a crear uno que se llame ls_sort, por poner un ejemplo. Igual, y las comillas, un comilla simple, abrimos y cerramos. Imaginamos, por ejemplo, que el ls_sort va a ser el comando ls-1, le vamos a poner una pipe y lo vamos a ordenar. Bueno, de momento, a ver, simplemente quiero que veáis que esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque las pipes, esto lo vamos a ver en la última parte del capítulo, y en este caso, ya digo, no es eficiente porque este comando lo que va a hacer es listar el contenido de un fichero en una sola columna y luego lo va a ordenar. No es necesario este comando porque el propio ls ya tiene opciones para hacer esto. Lo único que lo quiero utilizar simplemente como ejemplo, ¿de acuerdo? Para que veáis el funcionamiento de un alias. Si yo le doy al enter, ya directamente yo ya dispongo de ese comando ls_sort. Si os fijáis, si le hago una tabulación, ya me sale ls_sort como un comando más del sistema. Yo lo ejecuto y me da
la ejecución concretamente está de aquí. Si yo hago un type del ls sort, veréis que dice que es un alias de ls-1 pipe sort-r. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, porque si yo hago un ls-1, voy a limpiar esto, -1, directamente, fijaros, primero me sale coloreado y luego fijaros en el orden en el que salen los ficheros. Si yo hago un ls-1 y lo ordeno, me sale de forma diferente. ¿De acuerdo? Bueno, pues si yo este comando le ejecutara muchísimas veces, pues no estaría nada mal ya crearse un alias, el cual ya se encarga de ejecutarlo él directamente. ¿De acuerdo? Lo que quería decir antes con la importancia de meterlo en unos ficheros es que cuando nosotros no creamos un alias, que ya habéis visto que es muy sencillo, simplemente decirle comando alias, el sinónimo que vamos a utilizar, igual, todo pegadito, y entre comillas le decimos ya el comando que queremos ejecutar. El comando puede ser todo lo largo que queráis, podéis ponerle todas las pipes que queráis, todas las opciones, en fin. Hay veces que ejecutamos un comando, por ejemplo un cd simple, pero a lo mejor nos vamos a cambiar a una ruta larguísima en el sistema y ese lo hacemos mucho, pues no sé, porque es donde tenemos nuestros desarrollos, por poner un ejemplo. Bueno, pues podríamos hacer un pequeño alias, no sé, cd1, por poner un ejemplo, y ya que él cambie directamente a toda esa ruta y no tenemos que estar continuamente escribiendo toda la ruta. Son ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, lo que quería decir es que con este comando nosotros acabamos de crear un alias, pero solamente se va a guardar en la sesión actual. Es decir, yo ahora mismo hago un exit, perdón, yo ahora mismo hago un exit de esta sesión y ya no tengo más ese comando. Fijaros, yo abro un nuevo terminal y si ejecuto ls s y tabulo, que me va a sacar todos los comandos que empiecen por ese, fijaros, solamente me saca uno, el ls16, ¿de acuerdo? No me saca el que acabo de crear, porque el alias ha sido creado solamente para esta sesión. Por lo tanto, es muy útil de repente si estáis en una sesión y sabéis que vais a introducir muchas veces un comando. Si queréis os podéis crear ahí un momentín un alias y ya durante la sesión de trabajo ya lo tenéis. Pero si queréis un alias permanente, yo os aconsejo que utilicéis los directorios y ficheros que os he dicho, ya sean para todos los usuarios o para un usuario en concreto. ¿De acuerdo? Bien, en relación a los alias, algunas cositas más que quedan, quería comentaros en concreto, bueno, dos o tres que son bastante interesantes, como son el RM, el MV y el CP, esto de aquí, ¿de acuerdo? Voy a acercar un pelín más para que los veáis, que veréis que hay un CP y es un CP-i realmente, un move aquí al final, que es un MV-i y un RM, que es un RM-i. ¿Por qué? Si yo ahora mismo hago un RM del fichero que acabo de crear, del prueba.txt, yo le doy al Enter, me va a pedir una confirmación de si le quiero eliminar. ¿De acuerdo? Le digo que no. Vale. ¿El por qué sucede eso? Eso sucede porque existe un alias con la opción "-i", la cual esa opción nos va a decir que necesita una confirmación para llevar a cabo la tarea. ¿Por qué es importante este tipo de alias? Porque si los dejamos de forma nativa los comandos, tanto el cp, el mv, el rm, si nosotros ejecutamos ahora mismo ese comando rm prueba, directamente lo va a borrar, no nos va a pedir una confirmación. Si por lo que sea nos equivocamos a la hora de escribir el fichero que queremos borrar, vamos a borrar uno por error que no es el que queríamos. Por lo menos el hecho de que nos pregunte pues nos asegura lo que vamos a hacer y es mucho más seguro. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de alias, incluso otros muchos que se puedan ocurrir que puedan dar seguridad a la hora de ejecutar comandos, os aconsejo que los establezcáis, pues sobre todo para todos los usuarios. Bien, lo que pasa es que esto también tiene un pequeño inconveniente. Si os fijáis, como ya hemos visto, en este caso, en este ejemplo, el RM nos va a pedir una confirmación. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
la ejecución se para, espera a que confirmemos y en base a la respuesta hará lo que le hemos indicado. Fijaros qué ocurriría si nosotros hacemos un script y en las cientos de líneas que hemos escrito, de repente una de ellas tiene esta sentencia, ¿de acuerdo? RM y el fichero que sea. ¿Vale? Si nosotros metemos esa sentencia en un script, ¿qué pensáis que va a suceder? Pues lo que muchos estáis adivinando, que se va a quedar nuestro script colgado esperando una respuesta. Evidentemente, si el script lo hemos ejecutado nosotros a mano y estamos viendo lo que hacen por pantalla y demás, pues no hay ningún problema. Cuando nos pregunte, contestamos y continúa con la ejecución. Pero claro, ¿qué ocurre si ha sido un script que lo hemos metido en el cron o que lo hemos ejecutado mediante una T con tareas de estas programadas en el sistema? O simplemente lo hemos ejecutado, tarda un montón de tiempo porque hace muchas cosas, nos marchamos y al día siguiente lo revisamos a ver cómo ha ido. El caso es que si no estamos delante para contestar a esa pregunta, el script va a quedar colgado esperando esa respuesta. Por lo tanto, cuidadito con los alias, porque aunque son súper útiles, también pueden complicarnos un poco la vida a la hora de que ejecutemos un comando en un script. ¿Cómo se puede solucionar? No os preocupéis que hay solución para todo. ¿Cómo se puede solucionar que ejecutemos esta sentencia y realmente se comporte como se comporta el comando de forma original? Bien, para eso existen dos formas. Una es poniéndole delante el comando command, que si no recuerdo mal además es un comando interno, ¿vale?, de la shell. El comando command es un comando interno de la shell. Si nosotros ejecutamos el comando command, valga la redundancia, rm prueba txt, fijaros lo que va a suceder. No me ha preguntado si quiero confirmar si quiero borrar el fichero o no. Directamente se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque el comando rm de forma nativa hace eso. Directamente borra. No pregunta. Para preguntarle tenemos que poner la opción "-i". ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos meter este comando en un script, lo más acertado para evitar los posibles alias que haya es que incluyamos el comando command delante del comando original que queremos ejecutar. ¿De acuerdo? Esto es muy útil sobre todo en temas de scripting. Hay otra manera más que es exactamente igual. Vamos a crear de nuevo, por ejemplo, bueno, si fijáis ahora mismo, evidentemente ahora ya no existe ningún fichero prueba. ¿De acuerdo? Vamos a crear de nuevo, aunque sea sin contenido, el fichero prueba, porque quiero que veáis otra manera de hacer lo mismo, pero sin usar el comando command. Y es poniendo la barra vertida rm prueba, ¿de acuerdo? Fijaros. Esta ejecución, ahí, ¿vale?, hace exactamente lo mismo que el command rm prueba. Fijaros que lo voy a ejecutar y no me va a pedir ningún tipo de confirmación, sino que directamente va a ejecutar el comando como sería de forma nativa, eliminando todos los alias que existan. Esta forma yo particularmente os la cuento porque es muy interesante conocerla, porque además si queréis hacerlo en el terminal, hombre, pues es mucho más rápido poner la barra rm que escribir command. Pero si estáis en un script yo no lo aconsejo, porque también la barra, esta barra concretamente, también es una barra que sirve para escapar. Bueno, eso es otro tema. Si me animo algún día a hacer un curso de programación en Bash, os lo explicaré. Entonces, yo particularmente, si lo vais a meter dentro de un script, yo os aconsejo que uséis el comando command antes que la barra. Pero bueno, eso ya es libre, hacerlo como vosotros consideréis. Lo que sí quiero realmente es que sepáis que existen estas dos formas de poder evitaros los alias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si queréis un ejemplo más, para que quede un poquitín más claro, por ejemplo, el ls hemos visto antes. Si yo ejecuto type ls, si os acordáis nos decía que ls es un alias del comando ls color igual a auto. Es decir, que el comando ls es un alias con una opción que es muy interesante, que es la de colorear todos los ficheros.
en base a su naturaleza, es decir, si son carpetas les pone del color azul, si tiene, por ejemplo, como en este caso, permisos 777 los pone señalado como verde, en fin, si es ejecutable también te lo colorea como verde, en fin. Bueno, una serie de colores que la verdad es que vienen muy bien para identificar. Ya simplemente con este ls ya podemos identificar que son directorios, estos son sockets con este color de tipo, si hacemos un ls-l ya un poquitín más detallado, ¿vale? Podéis ver que este color es de un socket, ¿vale? Aquí lo indica. En fin, esos son temas de otros capítulos. Bien, si os fijáis simplemente he ejecutado el comando ls, ¿de acuerdo? Vamos a repetirlo. Vamos a limpiar la pantalla, lo repetimos. Y fijaros cuál es la salida del comando ls. Bien, nos da una salida con un formato que en este caso es coloreado. Ahora fijaros si yo lo ejecuto o bien con el command o bien, como os he dicho, con la barra invertida. Fijaros cómo cambia la salida. Realmente da el mismo contenido, pues hombre, por supuesto el contenido va a ser el mismo, me refería a la ordenación, perdonadme, la ordenación es exactamente la misma porque no le hemos dado ningún tipo de ordenación al ls, pero fijaros que ya no lo colorea, porque hemos ejecutado realmente el comando como es, tal cual, de forma nativa, sin ningún tipo de opción. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, de verdad, probablemente, de verdad, seguramente, probablemente a la hora de vosotros, cuando estáis escribiendo, ni la barra ni el command lo séis casi nunca, yo creo. Pero si algún día os animáis y os ponéis a hacerse el script y tal, ya veréis cómo eso sí que lo vais a usar. Sobre todo como hagáis un script y a la primera veréis que se ha quedado, como he dicho antes, interrumpido porque pedía un tipo de confirmación y demás. Y diréis, bueno, vais a cometer el error una sola vez. A la siguiente os aseguro que ya pondréis delante el comando command. Bien, pues vale, espero que esta parte haya quedado clara. Y para finalizar con los alias, voy a comentar la manera de quitar un alias, no solamente crearlo, sino eliminarlo. Existen dos formas. Una es, evidentemente, allí donde el fichero en el cual le hayáis establecido, pues borrar esa línea, evidentemente. Y la otra es con el comando un alias. Si ejecutamos ahora mismo alias, como para averiguar todos los alias que tenemos, si os fijáis, tenemos creado, perdonadme que tengo ya la garganta un poco seca. Bien, si os fijáis, tenemos aquí el alias que hemos creado, el ls sort, ¿de acuerdo? Pues ahora imaginaros que le queremos ya eliminar. Bueno, pues simplemente tenemos que ejecutar el comando un alias ls sort. Ya está, no hay más. Si yo ahora mismo ejecuto alias, veréis que ya no tengo el ls sort. ¿De acuerdo? Evidentemente, si yo hago un alias de un alias que es de forma permanente, en la sesión lo voy a eliminar. Es decir, si yo ahora mismo hago un alias, por ejemplo, del vir, en esta sesión yo no voy a disponer de ese alias. Pero cuando yo abra una nueva, como están metidos en los ficheros de configuración, voy a poder disponer de él. Si queremos quitar esos alias permanentes, tenemos que ir a ese fichero donde lo hemos establecido y eliminar la línea. ¿De acuerdo? Vale, yo creo que la verdad es que es bastante sencillo, no es complejo esta parte, pero la considero que es muy interesante porque ya veréis, si algunos no la conocíais, cómo a partir de ahora, aunque yo ahora mismo tengo muy poquitos aquí, porque realmente son los que más uso, pero ya veréis cómo vais a llenaros de alias en vuestros sistemas. Solo hay una pequeña cosa mala, pero bueno, es una tontería, pero bueno, la voy a decir. Cuando te acostumbras, como en mi caso con el vir sí que realmente es que lo tengo en todos los lados. ¿Qué ocurre? Que cuando voy a una máquina nueva, pues estoy todo el rato vir, y claro, comando fauno, comando no encontrado, comando no encontrado. Bueno, me cuesta simplemente una vez ejecutarlo, darme cuenta que no existe para tener que hacer un b menos r mayúscula. Es una chorrada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno que yo sé que usa mucha gente, por ejemplo, el psaux, ¿vale? Cuando llegue el momento lo veremos, que lista todos los procesos y demás. Es un comando que se usa muchísimo. Pues perfectamente podríamos crear un alias, PSA, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y hacemos psaux. Ahora ya directamente, si ejecutamos PSA, ya está, ya tenemos el alias. O sea, ya veréis cómo vais a crear bastante alias
que son súper útiles cada uno de los vuestros, ¿de acuerdo?